Bien, en este tutorial vamos a ver cómo generar un objeto inteligente, un Smart Component, de forma que genere una pieza y simule que la lanzamos al aire y ver la posición mediante una pseudo cámara de visión artificial. En primer lugar, generamos el componente inteligente desde la pestaña de modelado. Le damos el nombre de lanzamiento y vamos a tener como propiedades, nos interesa conocer la posición en X, en Y, en Z y el ángulo en X, en Y y en Z del dado que lancemos al aire. Entonces pondríamos aquí posición pos-x, que sería una longitud, una cantidad de tipo longitud. Añadimos, aceptamos y ya tenemos entonces la posición en X. De la misma forma ejecuto posición en Y, posición en Z y los ángulos. Para finalizar añado el ángulo en Z, añado la propiedad ángulo Z y el ángulo Z es una cantidad de tipo ángulo. Añado y acepto. Bien, ya tendría entonces definido la interface que quiero en cuanto a propiedades. En cuanto a entrada, necesitaría uno para lanzamiento del dado. Lanzamiento, lanzar dado de tipo digital. Bien, esto bien lo pude haber sacado por sensores analógicos, todos estos parámetros, pero bueno, también lo puedo sacar como propiedad. Bien, ¿qué haríamos ahora dentro del objeto de lanzamiento? Pues iríamos a componer y necesito una copia de un dado, por así decirlo. Entonces, pudiera importar el dado, que sería una buena opción, importar el dado en 3D, o bien, por abreviar, creo el dado de forma física, pongo aquí, por ejemplo, 100%, lo sitúo en menos i, en menos 1000, por ejemplo, lo creo y cierro. Esta pieza 4 es la pieza dado. Y el dado lo tengo que meter dentro del Smart Component, dentro del lanzamiento. Voy a diseño, voy aquí y me fijo en el dado como es. Es este el dado. Vamos a poner un color que sea más, que brille más. Modificamos el color, lo ponemos aquí en este color. Este dado bien lo podemos dejar invisible si no queremos que aparezca en la geometría una vez que lo lancemos. Bien, y ahora volveremos con diseñando el objeto lanzamiento. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer ahora mismo? Tendremos que incorporar una fuente, añadir acciones. Dentro de las acciones veis que tenéis fuente para crear una copia de un componente gráfico, que es lo que queremos ahora mismo. Creamos una copia de un componente gráfico y decidimos cuál es la copia. Queremos que sea el dado dentro del Smart Component lanzamiento. Este transient nos evitará que se agote la memoria de nuestro ordenador. Y Dynamic si queremos que el comportamiento sea dinámico. Aplicamos, bueno, ahora podríamos definir en qué posición queremos que lance el dado. Por ejemplo, en X 500 y en Z 500. Aplicamos, cerramos. Y venimos aquí a diseño. Vale, tenemos la fuente. ¿Y cuándo queremos que lance el dado? Cuando le demos a lanzar. Lanzar nos creará una fuente de tipo dado y bueno, una vez que la lance, pues la lanzará y quedará en el aire y caerá al suelo. Volvemos a ejecutar esto, que parece que nos ha grabado el comportamiento que queremos. Queremos que tenga un comportamiento dinámico y que se sitúe en 500
500 en Z. Aplicamos, cerramos y vemos la fuente 2, que también le podríamos llamar de una forma, pero bueno, la dejamos así. Vamos a cambiar el nombre. Crea dado. Vale. Si hago doble clic en crear dado, puedo modificar las propiedades de este objeto. Bien. La fuente es el dado y la copia será lo que genere. Ahora tengo que pensar en cómo obtener las coordenadas de ese dado, para lo cual vendríamos aquí a componer y vendríamos a los sensores. Dentro de los sensores hay un sensor que es el de posición de un objeto. Pero antes de nada, para que tengamos las coordenadas bien definidas de ese dado, vamos a modificar el objeto dado primitivo. Este objeto lo hacemos visible, venimos aquí al diseño, este es el dado. Quiero que sus coordenadas estén justo aquí arriba y mirando hacia abajo para que el TCP de la herramienta, que será una copa de succión, se acople perfectamente. Entonces lo que debo hacer es, dentro de este dado, definir la posición. Iría a modificar, establecer origen local y habilito esta opción y la selección de cuerpo o bien selección de cara. Fijaros bien, si selecciono cara y me aproximo también me funciona, y si selecciono cuerpo pues también me funciona. Por eso que puede ser cualquiera de ellos. Y clico en la parte superior. Digo aplicar y veis que no queda perfecto en el sentido de que debería girar respecto al Y o al X 180 grados. Voy a girar respecto al eje rojo, que es el X, 180 grados, aplico y bueno, así quedaría. Daros cuenta que es mejor girar respecto al eje Y, pensar que aquí voy a tener la ventosa y esta parte del robot se debe acoplar, no es tan amigable. Ahora puedo girar respecto al eje Z 180 grados. 180 grados. Esto es cuando explico los cuaternarios y ángulos de Euler, hay que entenderlo esto bastante bien. Por eso, hacer estos dos giros hubiera equivalido a hacer el giro de 180 grados en Y. Bien, pero bueno, ahí lo dejo. Cierro. Ya tengo posicionado el origen local, el que me conviene. Ahora lo que haría sería venir de nuevo al objeto lanzamiento y este sensor de posición voy a trabajar con la copia que tenga. La copia que tenga, quiero obtener la posición en X, en Y y en Z. Daros cuenta que estos son posiciones, números reales, variables reales. Y aquí tengo vectores. Tengo que incluir algún conversor de vectores. Pues vendría aquí a añadir componente y dentro de componentes tengo vector converter, que me va a permitir convertir números en vectores o viceversa. Entonces vengo aquí al vector converter, introduzco la posición es un vector y ahora la X que tenga la saco por la X, la Y que tenga la saco por la Y y la Z que tenga la saco por la Z. Bien, si quisiera añadir aquí una salida que diga pieza o hay pieza, bueno, pues lo puedo hacer. Y hay pieza cuando vamos a saber que hay pieza. Si el sensor, este sensor, por ejemplo, decide que hay una pieza. Vale. Hasta que no se termine un objeto y se pruebe, no hay que guardarlo en biblioteca porque siempre pasaremos por una fase de depuración. Ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar si funciona. Entonces, para comprobar si funciona, cierro esta parte. Podría guardar el archivo, nunca está de más, por lo que pueda suceder.
y ahora haría doble clic en lanzamiento. Aquí tengo lanzar, veis que tengo las señales de entradas y salidas, lanzar, y ahí pieza sería en este caso. Y luego pues generar, se supone que va a generar una copia, la va a posicionar en este sitio, como tiene un comportamiento dinámico, se caerá al suelo y ese objeto, el que genere, voy a tener la posición de ese objeto y me dirá la posición en X, en Y y en Z. De la misma forma puedo calcular los ángulos en X, en Y y en Z. Como se supone, y digo que se supone que va a caer de la misma cara, los ángulos en X y en Y van a ser cero. Pudiera ser que se girara por completo. Y el ángulo en Z variará. Habría que hacer algo similar a esto que he hecho aquí. Ahora lo haré. Bien, eh, lo dicho, venimos aquí a la parte gráfica, venimos a simulación, simularíamos, se está simulando y ahora lanzaríamos un dado. Veis que se ha lanzado un dado y nos dice la posición en X, la posición en Y y la posición en Z. Vale, vamos a lanzar otro dado. Ahora nos dice la posición en X, la posición en Y y la posición en Z. En los ángulos todavía no dice nada porque no los he calculado. Pero veis que este objeto dinámico, bueno, como mide 100, es lógico que esté en Z. Vamos a lanzar otro. 200, 300, va subiendo la cota en Z del objeto. 400, 500. En un momento que se caerán, que es lo que estoy esperando para ver cómo se comporta. Bueno, ya veis que el último objeto tenía esta posición. El último, ¿eh? ¿Vale? Entonces vemos que funciona nuestro objeto Smart Component creado. Paro, cierro esta parte, cierro ya para la simulación, cierro esto y vuelvo aquí a crear el objeto. Ahora me faltaría pues trabajar con 8 vector converter para meter los ángulos aquí. Por lo tanto, vengo aquí, añadir componente, los últimos utilizados siempre salen ahí, vengo a diseño, vector converter, introduzco la orientación, el vector de ángulos y ahora tendría la X, la Y, la Z de los ángulos. Aquí abajo salen en radianes y aquí arriba salen en grados. Vale. Con esto permitiríamos a la pinza que se fuera adaptando. Daros cuenta que aquí el dado se ha girado por una cara. Bien, vamos a simularlo de nuevo. Convendría también, cada vez que se lance, que esté activo un sensor de plano y elimine las piezas los restos, ¿no?, del experimento, por así decirlo. Ahora lo hago. Bien, acabo de definir el sensor de plano del origen, el vector en X y el vector en Y. Bueno, el vector en X y el vector en Y. Es decir, un plano se define por dos vectores y el origen. He definido el origen en este punto y luego el eje X 1 metro hacia allí y el eje Y 2 metros hacia allí. Por lo tanto, ahora ya tengo definido ese sensor de plano. Vale, y ahora, ¿qué haría en el diseño? El sensor, lo que tengo que hacer es que lo que toque cuando esté activo este sensor, que puedo aprovechar la orden lanzar siempre y cuando dure poco, porque de lo contrario eliminaría el dado que acabo de lanzar. Lanzo, se crea un dado y mientras cae
esto que sea un pulso, es decir, esto habrá que generar un pulso de una duración determinada de una décima de segundo, por ejemplo, para que mientras la caída desaparezca lo que tenga por aquí, lo que toque el sensor de plano y, y lo elimine. Entonces, para eliminarlo hay otro componente, otra acción que es el sync. Lo que hace es eliminar lo que tengamos. Entonces, el sense path lo llevo al object del sync y ejecutar cuando detecte, por ejemplo, algo el sensor que esté activo mientras detecte. Y claro, el sensor plano nada más estará activo cuando lo lancemos. Bueno, pues vamos a ver si funcionaría ahora esta parte. Conviene ir probando los objetos a medida que lo vamos creando. Por lo tanto, cierro aquí, abro el lanzamiento, reproduzco, ¿vale? Y lanzo una pieza. Si os dais cuenta, he lanzado una pieza, pero no la he eliminado. ¿Por qué? Porque estaba atento a activar y desactivar el lanzar. Sin embargo, ahora si lanzo otra pieza, veis que se ha cargado las dos. Se ha cargado todo lo que pilla el sensor del plano, lo cargará. Sin embargo, si hago un clic seguido, veis que no, lo que os decía, aquí lo que conviene es generar un pulso y en el siguiente lanzamiento, obviamente esta pieza está tocando al sensor de plano y se va a eliminar. ¿Veis? Vale. Por lo tanto, digamos que funcionaría esta parte. Lo que he hecho para dar más dinamismo, he dejado el dado cuando caiga con un cierto ángulo, para que sea más aleatorio. La pieza, me refiero el dado, este dado, perdón, este position sensor, no, este crea dado para la simulación, para modificarlo, para que lo entendáis lo que he hecho. He puesto aquí una orientación en X y en Y. Un pequeño ángulo para que golpee, digamos, y también aquí tal que 5 grados. Aplicar, cierro y simulo. Conviene cuando se creen objetos, pues esto lo estáis viendo, se pueden obviamente, si nos interesaría protegerlo, pero bueno, esto es educativo únicamente, así que libre va a quedar. Abro el lanzamiento, estamos en simulación, lanzo un dado y ya veis lo que ha ocurrido. El dado efectivamente bueno, en realidad el comportamiento no es aleatorio, sino que es determinista. Sisto Ríos fue un matemático español, por cierto, que hablaba sobre los fenómenos deterministas y aleatorios. Y en este caso, aunque aparentemente es aleatorio, no es aleatorio. Si quiero que sea aleatorio, lo puedo hacer, y de hecho lo voy a hacer. Para lo cual tendré que trabajar los grados para la simulación. Esto, como veis, es algo dinámico. Según se va trabajando, se nos van ocurriendo más ocurrencias, valga la redundancia, que hacen que el objeto se comporte mucho mejor, mucho más conforme a la realidad. Por ejemplo, ahí iría siempre al mismo sitio y no es lo que quiero. Quiero que sea de forma aleatoria. Por lo tanto, para generar el dado de forma aleatoria, estos dos datos de aquí, dentro de un rango que no sea muy elevado para que no me interesa que dé la vuelta, ahora en principio, eh, que si queremos hacer un programa para hacer pensar al personal, pues sí podría ser que girara el dado y entonces saber calcular el drop target adecuado. Pero ahora inicialmente no me interesa eso, únicamente me interesa, que estos dos datos que sean aleatorios, es decir, que lo genere de forma aleatoria lo que es, pero bien puede ser la posición de forma aleatoria. Ahora lo vamos a ver. Entonces, aplico, cierro
y abro este dado. Este dado, lo aumento aquí para que lo verlo, tiene una posición fija, pero no me interesa que esa posición sea fija. Entonces quiero que sea aleatoria. Pues modificando, por ejemplo, la posición en X únicamente este 500, que sea entre 480 y 520, por ejemplo, de forma aleatoria. Vamos a ver cómo se consigue eso. El objeto que tengo que añadir es el random. Entonces, dentro de otros, quiero recordar está random. Y te dice, genera un número aleatorio. Normalmente los números aleatorios que se generan son entre 0 y 1, normalmente. Entonces, conviene, no, te dice incluso el mínimo y el máximo casi nos va a venir mejor. El mínimo entre 480 y el máximo 520. Por ejemplo, aplicamos, cerramos, vamos al diseño y este random va a salir ahí un número aleatorio entre esos dos números que he dicho y ese lo tengo que meter en ese 500 de aquí, para lo cual necesito el valor que genere este valor lo debería meter aquí directamente, pero directamente ya hemos visto que no se puede, por lo tanto tengo que aplicar un vector converter. Vengo aquí a conexiones y vector converter lo tengo aquí porque lo he utilizado hace poco. Añadir componente, vector converter, diseño, cojo el vector converter y meto el valor, este valor lo meto en la X. Y este vector 500, 0, 500, este valor y la Z voy a aprovechar el mismo valor de Z, bien puede ser, aunque bien podría dejarlo fijo, pero bien, lo hago así más aleatorio todavía si cabe. Y este vector es el que voy a introducir aquí. Vale. De esta forma voy consiguiendo un objeto, un Smart Component que genere un dado lanzado al aire. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Conviene ir guardando porque ya voy empleando media hora en hacer este objeto. Abriría el lanzamiento, lo tengo aquí, reproduzco, lanzo pieza y vemos que no funciona, o sea, no funciona. Bien, con esto ya tendríamos creado el objeto, el Smart Component. Fijaros bien que cada vez que lanzo me genera un dado y me dice la posición del mismo. Ahí lo vemos bien cómo se va estabilizando, cómo va adquiriendo el valor. Bueno, ahora sabemos que la posición de este dado está en X490 respecto al mundo, en Y 2,74 milímetros, en Z está a 0, lo cual pues es buena señal, por así decirlo. El ángulo, esto quiere decir que ha llegado al suelo. El ángulo Z, el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z, si os dais cuenta, el ángulo X y el ángulo Y, si son cero ambos, quiere decir que nos ha dado la vuelta en la caída al dado. Vamos a hacer otra prueba para ver cuándo se da la vuelta. En este caso, veis que el ángulo X
Hay veces que los componentes, los smart componentes funcionan por flancos, como puede ser este caso del sensor de posición. Es decir, cuando se crea es cuando el sensor out genera un signo positivo, una señal positiva. En ese caso hay que meter un biestable, es decir, desde cuando se crea para aquí en la salida decidir si hay pieza o no hay pieza. Vamos a ver si ya funciona perfectamente y entonces ya lo guardaríamos en biblioteca. Lo que vamos a hacer va a ser, lo creo el evento lanzar dado, he modificado, hay veces que uno tiene dudas de cuál es la opción más adecuada. Pero claro, esto lo puedo modificar por programación una vez que esté creado. Es decir, el hecho de lanzar y eliminar residuos. Si lanzo, fijaros bien que en el momento que lance, crea una copia. Lanzo y aquí crea la copia. Y el sensor de posición funciona. Hay pieza, veis que está a 1, aunque esto esté a 0. ¿Por qué? Pues porque se ha creado la pieza. En el momento ya no lanzo, hay pieza hasta eliminar residuos es una entrada, que lo que hago es eliminar y ahora ya veis que no hay pieza. Por lo tanto, yo lanzo dado, se sabe que hay una pieza, por lo que fuera, sabemos la posición de esa pieza por esa pseudo cámara de visión artificial y puedo eliminar los residuos mediante esta señal de entrada. Bien, pues ahora sí que parece que ya funciona todo correcto. Entonces, ahora lo que convendría sería hacer un programa para que capturara el robot para que vaya del home a donde está la pieza realmente y la capture y la retire, por ejemplo, que la vaya dejando aquí donde no actúa el sensor. Bien, una vez que sabemos que funciona nuestro objeto inteligente, es decir, que genera dados, los lanza de forma aleatoria y los podemos eliminar y disponemos de esa cámara de visión virtual que nos va a indicar sus coordenadas, en caso de que sea por Profinet, pues deberíamos recibir esos datos a través de entradas analógicas. Bien, dentro de la zona de memoria configurada previamente, voy a configurar, por ejemplo, aquí la coordenada X, coordenada X de la pieza. El tipo de señal sería una entrada analógica, no la asigno a ningún dispositivo y le pondría mínimo y máximo. Máximo, por ejemplo, que sea 1000 y mínimo que sea menos 1000, por ejemplo. Acepto y me dice que no entrarán hasta después de reinicializar. Copio esta señal porque ahora necesito repetir tanto como para las coordenadas como para los ángulos. Bien, una vez que creemos las entradas analógicas y las tengamos configuradas en el caso de que se haga de forma real en Profinet, por ejemplo, si vamos a trabajar con Siemens y con una OnROM, por ejemplo, FQ2S, pues, bueno, hace la idea que ya estos datos los podemos recibir. La siguiente fase sería, de cara a hacer el Virtual Commissioning, pues incluir en el controlador las señales que queremos que figuren: el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z. Y luego, pues bueno, una vez que tengo esto en el lanzamiento del dado, voy a tener una posición en X, que lo meteré en la coordenada en X, una posición en Y, que lo meteré en la coordenada en Y, etcétera. Lo siguiente ya sería programar en Rapid. Vamos a abrir Rapid para ver cómo quedaría. Pero antes de ponernos a programar en Rapid, lo que deberíamos hacer sería conectar una herramienta, posiblemente una herramienta que hayamos creado nosotros previamente. Por lo tanto, iríamos aquí a la posición inicial, iríamos aquí al robot y dentro de importar biblioteca de usuario, vamos a Smart Componente con sensor de volumen, por ejemplo, pudiera ser esta o bien esta otra, esta por ejemplo. Incluimos esta Smart Componente, hay que incluir tanto la Smart Lapa, la herramienta hay que fijarla al robot para que cree el correspondiente PCP.